Buenas noches, profesor. Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de la semana. Vamos a mantener todos, por favor, los micros en silencio. Todavía se está uniendo gente a la videoconferencia, pero vamos a ir empezando con el tema de hoy, que es la responsabilidad civil general. Bien, adicionalmente, en el siguiente bloque vamos a hablar del seguro domiciliario. Bien, haciendo un poquito de historia, desde tiempos inmemoriales sabemos que siempre ha existido esa necesidad de justicia cuando se comete un hecho en el cual una persona resulta afectada. Esa necesidad de resarcir el daño viene desde tiempos ancestrales. Una de las primeras manifestaciones la vamos a encontrar en la famosa estela del Código de Hammurabi, donde se establece, en este caso, lo que es la ley del talión. Recordemos esa famosa ley donde nos hablaba de el ojo por ojo y diente por diente. Y por supuesto, en ese entonces se establecía criterios para, digamos, resarcir el daño causado y obviamente se circunscribía al contexto de ese entonces y se determinaban ciertos elementos, digamos, en el cual tenía que, la persona que causaba un daño tenía que repararlo. Bien, esto posteriormente fue en desarrollo y la mayoría de los estados, de las naciones, han implementado dentro de sus códigos civiles todo lo que es el principio de responsabilidad. Bien, en este caso, nosotros estamos hablando de un elemento que tiene que ver con esa necesidad de indemnizar, digámoslo así, o de resarcir cualquier daño causado, en este caso, sobre una persona y que le genere un daño, eh, ya sea material, ya sea personal, que tiene que, en este caso, resarcirlo, ¿no? La responsabilidad civil, en este caso, viene en el sentido de tres elementos que se toman en consideración, que es el daño personal, el daño material y el daño moral. En cuanto a las dos primeras, a los dos primeros elementos, que son el daño personal y el daño material, están incluidos dentro de lo que sería el espíritu de una póliza o un contrato de seguro. El daño moral está excluido en principio porque es un elemento que es difícil tasarlo. Bien, el daño moral es una consecuencia que tiene que ver con aspectos de productividad, de ciertos elementos. Entonces, como es sumamente complicado establecer en este caso la naturaleza del daño y todos los elementos que conlleva tasar lo que sería la indemnización, generalmente está excluido. Esto no quiere decir que no se pueda incluir posteriormente, pero va a ser bajo una figura particular, ¿no? En este caso, eh, es importante que se tengan todos los elementos de juicio y obviamente van a ser los reaseguradores los que en todo caso van a determinar si es factible dar cobertura para el daño moral. Bien, en principio la naturaleza de la responsabilidad se puede hablar en cuanto a lo que sería la responsabilidad subjetiva, objetiva. En este sentido, nosotros, las personas que causan un daño, están obligados eh, a indemnizarlo en función al carácter de la culpabilidad del elemento que tiene que ver con si el acto fue premeditado o no. Entonces se podría decir que en el caso de la responsabilidad civil subjetiva, se podría entender que si una persona
causó un daño de manera fortuita, no estaría obligado a responder por ese tipo de responsabilidad. Bien, en cambio, la responsabilidad civil objetiva, entonces nos habla de que lo entiende en una forma tal que igualmente va a ser responsable, ¿ya? Esto es una función de la obligación de indemnizar. Para los efectos legales hay un basamento eh, contenido en las leyes de cada país, de cada nación, y en principio la primera base la tenemos en lo que sería la Constitución Política del Perú, donde se habla de ciertos criterios de defensa de los intereses de la persona, de su dignidad, de la protección hacia su salud y a otros elementos puntuales que están establecidos en la Carta Magna. Pero todo lo referente a la responsabilidad civil lo vamos a encontrar en el Código Civil, ¿ya? Acá tenemos varios artículos que nos dan un marco referencial de cómo se interpretan esos tipos de responsabilidades. Eh, por ejemplo, la responsabilidad civil por daño culposo, nos habla también de la responsabilidad civil en los casos de fuerza mayor, la responsabilidad civil cuando, por ejemplo, una persona está en un estado de inconsciencia y cómo se manejan este tipo de casos las personas que tienen problemas de discernimiento, que obviamente en este caso la persona que detenta la custodia legal de esa persona que no tiene discernimiento, entonces es legalmente responsable. Bien, también nos vamos a encontrar otros elementos en el código como es el daño moral, la responsabilidad civil solidaria y la responsabilidad civil del daño subordinado. En estos casos son artículos puntuales que vamos a encontrar y que nos dan ese marco legal donde se estipula cómo debe ser manejado, en este caso, los elementos de la responsabilidad civil. Por supuesto que esto es lo que nos dice la ley, pero cuando nosotros vamos a un contrato de seguros tenemos que especificar, en este caso, la naturaleza del daño y verificar si efectivamente hay una responsabilidad y qué tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con varios tipos de manejo de estas responsabilidades. Y en esto tiene que ver elementos como lo que sería la culpa de la víctima, si hay elementos de caso fortuito o, por ejemplo, si hay la intervención de una tercera persona que genera todo el tema, ¿no? Fíjense que recuerden que nosotros habíamos conversado de lo que es la causa adecuada y esto es uno de los elementos que también debe ser tomado en consideración al momento del establecimiento de la responsabilidad. Hay muchos elementos conexos con la figura de la imputabilidad de la responsabilidad. Entonces vamos a tener, digamos, la orientación de la misma, de la responsabilidad, en función a si es una responsabilidad extracontractual o si es derivada de un contrato. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la obligación, en el caso de la responsabilidad extracontractual, no viene derivado de un contrato específico. No hay un incumplimiento de obligaciones porque no hay un contrato prefijado. A diferencia del hecho contractual, donde efectivamente hay unas condiciones pautadas en un contrato y estas implican lo que sería el nacimiento de esa obligación a consecuencia del incumplimiento de las características de un contrato. Bien, en el caso de la responsabilidad extracontractual, se define, por ejemplo, el carácter del tercero. ¿Quién es un tercero? En este caso, toda persona
que resulte afectada en un daño y que obviamente no tenga una vinculación contractual con el asegurado. Para estos casos, la responsabilidad extracontractual tiene una fuente en la ley correspondiente. Como estamos hablando del Código Civil, entonces se establecerán en función a la ley la naturaleza del daño y otros elementos que manifiesten esa responsabilidad. En el caso de la responsabilidad contractual, entonces tenemos que identificar quiénes son las partes que intervienen en ese contrato, si es por el procedimiento de ejecución o de falta de ejecución, o si es, por ejemplo, otro elemento que tiene que ver con demoras en los lapsos contemplados en el contrato, o si esta deriva de un hecho, eh, digamos, defectuoso, ¿no? Que hay una naturaleza de una obligación puntual en el contrato de hacer y esa naturaleza es incumplida. Es como cuando nosotros hablamos de la parte de buena ejecución, calidad de los materiales, ejecución de la obra del contrato, y entonces el incumplimiento de esta pauta deriva, por supuesto, en un incumplimiento de las obligaciones. Entonces, esto nos lleva, en este caso, a revisar la pauta del contrato como tal. ¿Qué establece el contrato y cuál es el incumplimiento que se da en este caso para llamar manifiesta? Bien, en este sentido, obviamente hay una serie de elementos en este contrato que van a determinar esa pauta y cómo se va a resolver, en este caso, el tipo de responsabilidad. Para los efectos de las pólizas de responsabilidad civil, nosotros, en este caso, no manejamos directamente la RC contractual, porque deriva de obligaciones que deben ser revisadas. La responsabilidad civil contractual es una cobertura que debe ser analizada y ver si efectivamente es viable la contratación de esta cobertura por las características del contrato, ya que si una aseguradora se convierte solidaria en cuanto a la responsabilidad del asegurado, debe verse en detalle los términos de este contrato, porque pueden haber contenidos en las cláusulas del contrato que impliquen un hecho que obligue a la compañía a, eh, a ser solidaria con el asegurado. Entonces, los reaseguradores, en este caso las compañías de seguros, se cuidan mucho de estos elementos porque están vinculados de manera solidaria con todos los hechos inmersos en este tipo de responsabilidad. Bien, dentro de la cobertura de responsabilidad civil, nosotros tenemos muchas vertientes. Esto es como en la póliza de incendio, cuando veíamos las cláusulas, que tenemos cláusulas para diferentes tipos de situaciones, en este caso de riesgos, y la responsabilidad va definida en función a la ocupación o a la naturaleza del riesgo como tal. ¿Cuál es la orientación o el giro del negocio? Y en función a ello deben tomarse todas las previsiones para que la responsabilidad se haga, se establezca, en este caso, en función a ese riesgo en particular, porque obviamente no van a operar todas las cláusulas o coberturas. Entonces tenemos, por ejemplo, la responsabilidad civil por consumo de alimentos, fabricación y consumo de alimentos, por elaboración de medicamentos, por ejemplo, la responsabilidad civil, comúnmente se conoce como predios operaciones, que es la derivada de la actividad que realiza, en este caso, el asegurado. Asimismo, vamos a tener otras orientaciones de coberturas, como es la RC de contaminación ambiental,
la RC de la actividad propia de la explotación de un negocio, las responsabilidades derivadas del uso de maquinaria, por ejemplo, vehículos, embarcaciones, aeronaves, que también forman parte del carácter que emana de toda la obligación de contratación de un seguro. Bien, esto nos lleva a presentar elementos particulares como características que dan un marco referencial en cuanto a la responsabilidad civil. Bien, en el caso de la responsabilidad civil, la orientación es cubrir a terceras personas y que no sean ni familiares ni dependientes del asegurado por cualquier elemento de responsabilidad manifiesta porque se les ha causado un daño, ya sea patrimonial o personal. Bien, en este caso, en los casos de responsabilidad civil extracontractual, que obviamente no hay un contrato implícito de por medio, entonces se define a quién es la persona, cuál es la persona afectada y cuál sería, en este caso, el monto de lo que habría que indemnizar. Cuando estamos hablando de la RC contractual, es un elemento que está presente en el cumplimiento de las condiciones de un contrato previamente firmado. Y ahí se establecen lo que sería la parte de los elementos de límites de responsabilidad, cuánto sería, por ejemplo, el elemento de indemnización previsto y los gastos que se pueden generar a consecuencia de este incumplimiento del contrato. Entonces, como responsabilidad civil, vamos a tener una cobertura principal de responsabilidad civil extracontractual que va a dar amparo a todos los daños ocasionados a esas terceras personas, como dije anteriormente, que no son ni familiares ni dependientes del asegurado y que en este caso hay una responsabilidad manifiesta por parte de la persona que genera el daño, en este caso eh, prefijado, ¿no? Ya se determina en este caso la responsabilidad y deben ser amparados estos daños a terceras personas, que puede ser en el uso, práctica u operación de un negocio en particular o incluso la responsabilidad civil derivada de la actividad de una persona, digamos, a nivel eh, personal, ¿no? Esto es parte de lo que sería la cobertura de responsabilidad civil extracontractual. También podemos encontrar en el seguro de responsabilidad civil lo que sería la RC patronal. En este caso, estamos hablando de los daños por negligencia que se genere por parte del empleador. Esto es una cobertura generalmente asociada a lo que sería aspectos de accidentes personales y que en este caso se maneja en exceso de lo que cubre la seguridad social. ¿Bien? Derivado de, obviamente, todos los elementos del desarrollo de la actividad de trabajo que realiza eh, una, una, una firma sobre sus empleados. Bien, en este caso, el accidente como tal, para que tenga cobertura bajo responsabilidad civil patronal, debe ocurrir en el predio fijado por el asegurado. Bien, adicionalmente, vamos a tener otros elementos dentro de la responsabilidad civil. Bien, en este caso, antes de hablar del resto de las coberturas, ¿qué necesitamos en este caso para suscribir un seguro de responsabilidad civil? Básicamente debemos conocer la ocupación u operaciones de la empresa que está solicitando la contratación del seguro y el monto del límite de responsabilidad, porque obviamente hay que ver si efectivamente la empresa tiene, la aseguradora tiene la capacidad de asumir ese límite que se está solicitando. En todo caso, pueden ir a la contratación de una cobertura superior
vía reaseguradores. En muchos casos, y dependiendo de la orientación de las actividades del asegurado, puede ser que a un asegurado se le solicite una cobertura en particular. He visto casos en los cuales por la actividad o el giro del negocio, entonces, por ejemplo, para que una empresa opere en, en, en otro país, en otros mercados, entonces le solicitan un monto generalmente en divisas, en dólares, de una cobertura contratada que generalmente debe ser suscrita por los reaseguradores. Esta es una cobertura que, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad civil de productos, está orientada hacia este espectro, ¿ya? La responsabilidad civil de productos da amparo a los daños ocasionados a terceras personas por la elaboración o la mala elaboración de productos que generen, en este caso, un daño, ya sea personal o, bueno, básicamente personal en terceras personas, y generalmente lo vemos asociado a restaurantes o cadenas que producen alimentos, insumos para la industria alimenticia o también para otros elementos como las empresas químicas. Fíjense, por ejemplo, uno de los casos más recientes del cual tenemos referencia es que cuando Bayer, la corporación alemana, adquirió la corporación Monsanto, eh, compra esta empresa que se dedica al rubro de fertilizantes y a través de estudios se hizo una imputación sobre los daños que causa el glifosato. Y muchas personas resultaron afectadas en cuanto a su salud porque usaban este pesticida para regar, por ejemplo, sus huertas, y estos productos que consumían tenían el derivado del glifosato y le genera, en este caso, un daño bastante grande. De hecho, las pérdidas, el reconocimiento de lo que va hasta el momento, creo que estaba estipulado en cerca de 30.000 millones de dólares. Adicionalmente a los 60 y casi 70.000 dólares que costó la operación de la compra, entonces estamos hablando de un monto bastante significativo y todavía siguen interponiendo ante la justicia norteamericana los casos por contaminación y que han generado daños graves en la salud de las personas. Entonces, esta es una cobertura bastante puntual en cuanto a cuál es el giro del negocio y los elementos que deben ser tomados en consideración para poder otorgar este tipo de cobertura. Porque la RC de productos tiene una característica que también deriva de un contrato. Bien, obviamente en este caso el contrato es de suministro de un producto, pero como este producto puede generar una alteración patológica, obviamente genera un elemento adicional que es estas posibles demandas que pueden existir sobre el producto que se está comercializando. Aquí debe tomarse en consideración para la suscripción de esta cobertura en particular lo que sería el volumen de ventas de el producto que se va a colocar y otros elementos que tienen que ver con el mercado en particular donde se está realizando este tipo de colocación de productos, ¿no? Aquí obviamente lo podemos ver en elementos de empresas, grandes cadenas de distribución de alimentos que manejan este tipo de responsabilidad civil y que obviamente están sujetos a todo lo que serían las posibles demandas por la colocación de un producto. Fíjense que hemos tenido casos incluso que se ven a nivel legal porque la falsa publicidad que se hace sobre determinados productos puede conllevar también al incumplimiento
de elementos y, por supuesto, generar un daño a terceras personas. Recientemente, con el efecto de la pandemia, lo vimos que tuvieron que retirar la publicidad sobre algunos productos que indicaban que estaban indicados como desinfectantes para el COVID. Bien, y esto obviamente no está demostrado. En ese caso, debieron retirar el producto, la publicidad hecha sobre el producto, y esto puede generar posibles demandas en cuanto a esta cobertura. Entonces, esta es una cobertura bastante delicada, muy puntual, no se le da a todo el mundo y obviamente implica todos los elementos que deben ser tomados en consideración al momento de estructurar la colocación de este tipo de responsabilidad. Bien, adicionalmente a ello, nosotros nos vamos a encontrar con otras coberturas. Adicionalmente, por ejemplo, a la responsabilidad civil de producto patronal, nos encontramos con responsabilidades específicas en función a el giro del negocio. Por ejemplo, la responsabilidad civil de vehículos ajenos al servicio del asegurado. No son vehículos que están registrados bajo en este caso bajo el asegurado, que sean de su propiedad, sino que eventualmente pueden prestar servicios a el asegurado. Por lo tanto, hay una responsabilidad manifiesta porque están cumpliendo elementos ya fijados por el asegurado, porque están a su servicio. Entonces, esta es una cobertura adicional también bastante manejada en este caso. Tenemos la responsabilidad civil, por ejemplo, de ascensores, grúas, montacargas, todo lo que son equipos mecánicos. Y esta es una cobertura adicional que va a tener un monto de responsabilidad sobre el uso y mantenimiento de todo este tipo de equipos, ya sean ascensores, grúas. Entonces, en este caso, cualquier daño que se le genere a un tercero por el uso de estos aparatos, equipos o maquinarias, entonces va a tener cobertura bajo esta cláusula. Bien, un ascensor defectuoso, una grúa que genere un daño, una escalera mecánica que tenga un mal funcionamiento, puede generar entonces una responsabilidad en particular con respecto a este punto, ¿no? También una cobertura que generalmente va asociada a cierto tipo de actividades es la responsabilidad civil de contratistas independientes y subcontratistas, que a pesar de no ser una vinculación directa con el asegurado, en este caso están trabajando para el mismo y en el desarrollo de sus actividades, cuando están, por ejemplo, una empresa contrata los servicios de un contratista independiente que hace labores de mantenimiento o de cualquier tipo de limpieza. Entonces, estos daños que ocasionen estos contratistas independientes o subcontratistas van a tener cobertura bajo esta cláusula. ¿Por qué? Porque están en el predio desarrollando una actividad para el asegurado y obviamente la responsabilidad inicialmente va a ser manejada por el asegurado. Bien, tenemos adicionalmente otro tipo de coberturas, por ejemplo, como la responsabilidad civil de playas de estacionamiento, donde obviamente tenemos en este caso una situación donde hay control y custodia de bienes de terceros y que pueden generarse daños en esta actividad. Entonces, esto, por ejemplo, para restaurantes, centros comerciales, eh, cadenas de empresas que tengan un servicio de valet parking. Entonces, es importante contratar esta cobertura de playas de estacionamiento, porque
Si si el daño ocurre dentro de las instalaciones del asegurado, obviamente hay una responsabilidad imputable al mismo, ¿ya? Esto es un elemento que debe ser tomado en consideración al momento de la suscripción y es parte de la actividad de un intermediario ver todas las aristas del caso, de situaciones que se puedan presentar y posibles actos imputables al mismo. Bien, para dar entonces una cobertura completa a favor del asegurado. También dentro de las cláusulas adicionales nosotros podemos ver, por ejemplo, la cláusula de responsabilidad civil por actividades deportivas, que también está asociada a clubes o asociaciones y maneja todo lo que sea elementos de daño que se generen, por ejemplo, por consumo de alimentos, bebidas, en el caso de que se preste este tipo de servicios a, a personas que participan, en este caso, en actividades de este tipo, ¿no? Clubes, deportes, todo este tipo de elementos. Entonces vamos a tener una extensión para todo lo que sería exposiciones, bazares y que deriven de una situación en la cual obviamente hay una imputabilidad al asegurado por, en este caso, por el servicio prestado en este tipo de actividades. Bien, luego tenemos la responsabilidad civil de contratistas de obras. Esta es una cobertura también que va a manejar todo lo que es la parte de daños causados a terceras personas cuando se está realizando actividades de construcción. Bien, esto es básicamente a empresas constructoras que deriven de este tipo de elementos. Por supuesto, cada una de estas cláusulas está sujeto a exclusiones particulares, ¿no? Tienen un condicionado particular donde establece cuáles serían los elementos que estarían amparados y cuáles no. Tenemos la responsabilidad civil para propietarios de edificios, por ejemplo, de viviendas, la responsabilidad civil para actividades que tienen, en este caso, un elemento de responsabilidad civil por daños por incendio, por lo que ampara la cobertura básica de incendio, ¿no? En este caso, daños por incendio, explosión, daños por agua, daños por humo, la responsabilidad civil vecinal también es una cláusula que va a tener cobertura dentro de este elemento. Generalmente va asociado a la mayoría de los riesgos porque obviamente cualquier predio tiene un predio colindante y en el desarrollo de sus actividades entonces puede generar un elemento de expansión del daño a terceros que vienen a ser las empresas colindantes en este caso, ¿no? Tenemos responsabilidad civil para talleristas, que en este caso generan lo que sería reparación de vehículos. Ellos también detentan lo que es el cuidado, control y custodia de las unidades que tienen, en este caso, bajo su guarda, de la reparación de un vehículo. Bien, cualquier taller, incluso que los principales talleres que trabajan para las compañías de seguros, tienen una póliza que resguarda este tipo de daños que se pueden generar en las operaciones habituales. Profesor, justo sobre ese punto, me gustaría hacerle una pregunta. Esa era mi pregunta de la clase pasada. Ya. Eh, Tengo un cliente que tiene una póliza empresarial, tiene un seguro contra todo riesgo, tiene la cláusula, tiene el seguro, tiene responsabilidad civil y tiene esta cláusula de talleres.
que justo le había comentado, responsabilidad civil de talleres de reparación de vehículos. Él en un momento tuvo daños por naturaleza. Había llovido mucho y su taller se había inundado. Esta cláusula le sirve a él para que pueda, para que se pueda indemnizar a los dueños de los vehículos de sus clientes ante un daño por la inundación que él ha sufrido. Ok, estamos hablando que en este caso el taller o sea, presentó daños a los vehículos por situaciones de... Riesgos de naturaleza, ¿no? Por lluvias. Ok, fíjate, en este caso, la cláusula, el espíritu de la cláusula es el daño que se genere a vehículos de terceras personas cuando se producen situaciones, por ejemplo, accidentes en el manejo de las operaciones habituales. Bien, estamos hablando de, por ejemplo, que uno de los trabajadores genere un daño accidental, por ejemplo, que cuando tenemos elevadores, estas catapultas que suben los vehículos, las rampas de acceso, o que, por ejemplo, dañen la pintura cuando están haciendo un proceso de reparación. Bien, en este caso, la cláusula habría que ver cuáles son las exclusiones para ver si efectivamente, porque es un daño que, en lo que entiendo, no es un daño imputable. Cuando estamos hablando de inundación, es un riesgo de la naturaleza, Ah, ok. es un elemento fortuito o de causa mayor. Bien, generalmente lo que vamos asociado a la cláusula son los daños que se generen por las operaciones habituales del asegurado. En O este del caso, personal que trabaja con el asegurado, ¿no? exactamente. Si uno de los empleados, por ejemplo, raya un vehículo o le genere un daño cuando lo están subiendo a alguna plataforma, estos son los tipos de daños que generalmente van asociados a la cláusula de RC de talleres. Bien, Y esa tendría que, cláusula se activa ante una denuncia que realiza el propietario del vehículo es correcto. y a través de una sentencia judicial se paga la indemnización. Bueno, acuérdate que estamos hablando de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? ¿Ya? En este caso, lo que se busca con la responsabilidad civil es que haya un convenimiento, y si hay una responsabilidad, entonces se transan en el caso y generalmente no hay que esperar una sentencia. Cuando hay Ah, una sentencia es porque ya es un proceso que es un proceso judicial que ya tiene una connotación más, más específica. ¿Ya? ya. Ya, profesor. Gracias. Ok. Bien, adicionalmente, tenemos la cláusula de responsabilidad civil por expendio de alimentos y bebidas. No tiene que ser, por ejemplo, tomada como la cláusula de RC de productos, porque esto puede servir, por ejemplo, para la cantina de un colegio o, por ejemplo, eh, los operarios de los cines que tienen, que expenden alimentos y bebidas. Entonces, esta cláusula es más derivada a ese tipo de riesgo en particular. También tenemos los daños que se puedan generar eh, cuando estamos hablando eh, por ejemplo, colegios, universidades, institutos de educación, que obviamente también tienen una responsabilidad para con sus estudiantes. Y esto deriva de lo que sería el manejo de este tipo de cobertura. Bien, vamos a hacer un break mientras paramos la grabación para hacer
dos bloques en la parte de responsabilidad civil y el último bloque lo vamos a dedicar entonces a el seguro domiciliario. Bien, vamos a dar un momento para hacer un corte en la grabación.